Cartografía con R. En esta sesión nos vamos a centrar en el tema de realizar la cartografía con R. El apartado de R mediante ejemplos está desarrollado en un vídeo aparte. Entonces vamos a ir directamente a la parte de representación de las capas. Vamos a ver cómo usar R como si fuera un sistema de información geográfica. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con QGIS, pero con R. Y vamos a empezar representando capas. Entonces vamos a trabajar con RStudio. En lugar de crear un archivo como hicimos en la parte inicial de esta práctica, pues lo que vamos a hacer es venirnos aquí y decir proyecto nuevo. Podemos decirle que lo cree en un directorio existente y ahora nos vamos a venir aquí, por ejemplo, a esta carpeta, SIG, que es donde estoy trabajando. Quiero que me cree un nuevo proyecto en esa carpeta. Le puedo decir que lo abra en una sesión nueva de RStudio, o como no voy a seguir trabajando con lo anterior, voy a mantener esta sesión. Le doy a crear proyecto y aquí tengo un proyecto nuevo que se llama SIG y a partir de aquí pues ya empiezo a trabajar. ¿Qué ventaja tengo? Pues que sé que mi directorio de trabajo es donde está ubicado el proyecto, que lo he ubicado en la carpeta SIG de trabajo. Entonces aquí empiezo por donde empecé en la otra sesión. Nuevo archivo, RScript, y lo voy a empezar salvando. Aquí tengo el de la otra sesión, pues le voy a poner un sufijo 2. Y ya tengo mi proyecto que se llama SIG y puedo tener todos los archivos que sea. Lo veo aquí en la carpeta que tengo el anterior y este. Este es el archivo de proyecto. Y aquí voy a empezar a trabajar como hice antes. Voy a empezar con la parte de representación de las capas. Y para ello lo primero que hay que hacer es leer capas. Copio el trozo de código y lo pego. Lo primero que hago es cargar un paquete, el paquete SF que instalamos en la instalación del entorno de prácticas. Me avisa que está cargando otra serie de librerías. ¿Y qué es lo que tengo con esto? Pues puedo usar las funciones que incluye el paquete SF. Entre otras, pues lo que me va a permitir es usar la función strread, que me lee cualquier capa. Y además detecta el tipo según la extensión del archivo que ponga. Ya lo iremos viendo. Pero en este caso vamos a ir haciendo los pasos para leer las capas que tenemos. Entonces, aquí vemos que estamos indicando un camino, una estructura de directorios, datos, Granada, y nosotros tenemos aquí datos, pero aquí está Granada. Podríamos quitar datos y acceder directamente a la carpeta Granada, pero lo que vamos a hacer es replicar esa estructura de carpetas, que está mejor organizada. Tendríamos censo y Granada dentro de la carpeta datos. Entonces aquí podemos verlo. Ahí tenemos censo y Granada. ¿Qué nos indica al ejecutar esa función? Nos está indicando que está leyendo un shapefile de Esri, el tipo de geometría que tiene, las dimensiones, la caja que rodea a la zona que estamos representando, las dos dimensiones, y lo que ya hemos visto en clase. Está usando un CRS proyectado basado en ED50 y es de la UTM, una proyección ETM de la zona 30N. Si consultamos la clase de esa estructura, vemos que es de clase SF y también de clase DataFrame. Con eso vamos a poder usar todas las funciones del DataFrame y adicionalmente le habrá añadido funciones de la nueva clase que tiene esa estructura. Podemos usar la función summary, donde nos resume los distintos campos del DataFrame, desde municipio, los campos relativos al censo,
Este es muy interesante. Geometry. Es de tipo multipolígono. Nos indica aquí el código EPSG del CRS y aquí nos daría más detalles de qué es la proyección UTM y demás, si lo consultamos. Aquí tenemos otra capa, la relativa a la red hidrográfica. Nos da la misma información adaptado a esta capa que habíamos visto antes. También tiene el mismo CRS. Podemos ver su sumario. En este caso tiene menos campos, tiene el nombre y exclusivamente tiene los datos necesarios para identificar los elementos de la red hidrográfica. ¿Qué tenemos aquí? As generalmente se usa para convertir los datos de una clase a otra. Entonces tenemos la capa censo y queremos convertirlo a la clase espacial. La clase espacial es de un paquete que se llama SP, que es un antecesor de SF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos da un error, tenemos que instalarlo antes. Venimos aquí a paquetes, install, SP. La podemos ejecutar sin problema. Si consultamos esa clase, pues nos da que es de la clase SP. Y lo vemos que nos lo representa de otra manera, porque es un paquete más antiguo y sigue otro criterio. Aquí podemos usar la función summary, pero vamos a usar el summary específicamente del paquete SP. Como no hemos puesto library SP, pues podemos usar las funciones del paquete SP poniéndole el prefijo del espacio de nombres de SP. Pues queremos summary de SP. Y nos da el summary, pero usando el paquete SP para obtener esta función. También podemos convertir esa capa de la clase SP a la clase SF. Aquí tenemos esa nueva capa que es de la clase SF. Y hacemos el summary. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos va a servir si en algún caso encontramos código desarrollado para el paquete SP y queremos actualizarlo al paquete SF. Entonces eso no va a ser raro, porque como digo, el paquete SP es antecesor del SF y se ha usado mucho hasta ahora. Vamos a seguir viendo los ejemplos. Para representar capas, hasta ahora solamente las habíamos leído. Vamos a representar las capas que hemos leído. Pues, usamos la función plot, que ya conocíamos de la actividad anterior. Hacemos plot de censo y directamente nos dibuja el polígono. ¿Qué estamos haciendo aquí? No hacemos plot de censo, hacemos plot de stgeometry. stgeometry es una función del paquete SF que nos devuelve la columna geometry. ¿Qué pasaría si hacemos plot de censo? Vamos a probarlo. Aquí nos da un aviso de que solamente está considerando 9 de los 23 atributos y este es el resultado. Divide la zona de presentación en 9, que es el máximo que considera por defecto, y entonces representa los atributos automáticamente para cada elemento geográfico que tiene la capa. Si nosotros hacemos aquí plot de stgeometry, nos limitamos a la parte geométrica de la capa. Aquí, con esta función, está haciendo plot de cada uno de los atributos de la capa. Aquí podemos, adicionalmente, hacer un plot de la parte geométrica de la capa de hidrografía,
queremos ponerla en azul y queremos añadirla al plot que ya tenemos hecho. Si no hubiéramos puesto este parámetro, lo que habría hecho es un plot independiente de la capa de hidrografía. Cambiar el color y otros elementos de una capa. Pues aquí tenemos el plot de la parte de geometría de censo y queremos que lo pinte en verde claro y una serie de características adicionales de las líneas y que nos ponga los ejes. Aquí nos está representando una serie de datos numéricos que lo podemos ver también aquí con zoom. Así lo vemos más claro. Aquí está el 500.000. Aquí está el 4.100.000. Remito a la presentación sobre CRS para entender esos números. Vamos a importar una imagen desde la web. Vamos a usar un paquete que es OpenStreetMap. Error, porque todavía no lo hemos instalado. Nos venimos a paquetes y lo instalamos. Se instalan una serie de paquetes adicionales. Aquí nos dice que hay unos paquetes que seguramente están recién actualizados y que requiere compilarlo. Si queremos que los compile, le decimos que sí. Que no, pues se instala una versión previa que ya está compilada. Le voy a dar a compilar. Es muy rápido. Entonces los descarga y los que necesite compilar, los compila. Ahora es cuando va a compilar algunos. Ya lo tenemos todo instalado. Entonces, ahora sí, podemos cargar el paquete OpenStreetMap. ¿Qué hacemos aquí? Estamos usando el paquete SF y le cambiamos el CRS. Aquí me está dando un error al cargar OpenStreetMap. ¿Por qué? Pues porque no tengo instalado Java. En este ordenador, que es un ordenador nuevo que estoy usando exclusivamente para esto, es una instalación nueva, no he hecho la instalación de todo el entorno de práctica. Me he limitado a instalar QGIS y RStudio. Así que hago aquí un intermedio y voy a instalar lo relativo a Java. Como le he dicho al guardar que guardara el entorno, me mantiene las variables que ya había creado. Ahora sí. Entonces, una vez que tengo OpenStreetMap, hay que darle una serie de datos para descargarse una determinada capa. Entonces lo que voy a hacer es coger la capa de censo y proyectarla a ese CRS, que podríamos ver en la parte de teoría qué tipo de CRS es. Me dice que no encuentra la función sttransform porque claro, ha cargado las variables pero no ha cargado el paquete. Tengo que cargar de nuevo el paquete SF. Ahora sí, le doy a sttransform y me lo transforma. He proyectado a ese CRS. Este es un CRS global porque las capas que me quiero descargar de OpenStreetMap no son particulares de la zona con la que estoy trabajando. Entonces, aquí lo miro y veo pues, que tiene ese CRS con las características que tiene, que podemos verlo también en la presentación de teoría. Ahora, selecciono el rectángulo más pequeño que incluye la capa. Mediante la función stbox, y aquí lo que estoy definiendo es como un vector para dar esos datos. Puedo consultarlo y esa es la esquina superior izquierda
y la esquina inferior derecha. Entonces, para obtener el mapa de OpenStreetMap, pues uso esta función de OpenStreetMap y le doy esas esquinas. Y aquí le doy el tipo de mapa que quiero obtener. Lo está descargando. Transformo la capa censo usando el CRS de OpenStreetMap. Es decir, lo estoy proyectando también. Es la misma función de antes. Si tenía algo en la capa de visualización, ya no lo tengo, porque he cerrado y abierto RStudio. Pero bueno, si lo tuviera, pues con esto lo que hago es restaurar el área de visualización. Hago el plot del mapa de OpenStreetMap, el que me he descargado. Ese es el mapa de tipo Bing. Y ahora hago el plot de la parte de geometría del censo, proyectado con ese mismo CRS. Y lo digo que lo añada. Ya lo tengo ahí. Si lo quiero ver un poco más claro, hago zoom. Y ahí tengo el mapa. Le puedo cambiar el tipo de línea, lo puedo poner más grueso. En lugar de 1,2 le puedo dar más, lo que sea. Ya son detalles. Ya he importado un mapa desde la web. Y aquí he obtenido el mismo resultado que se mostraba en el guión. Ahora voy a explorar una capa, para acceder a los elementos de una capa. Me vengo aquí a la capa censo y le pongo una condición de filtro a las filas. Estas son las columnas. Es un data frame. Entonces quiero del censo, accedo al campo municipio y le pongo la condición, el que yo quiera. Y ahora hago el plot de la parte de geometría con esa selección. Es decir, solamente estoy dibujando lo que tengo aquí. Esa es la capa con la que estoy trabajando. Una selección de la capa original con esas condiciones. Aquí vamos a hacer un plot, pero no solo de un municipio, sino que seleccionamos varios municipios. Entonces aquí tenemos en el data frame la condición de selección de filas. Aquí, como no indicamos nada, son todas las columnas. Se muestran los municipios seleccionados. En este caso he usado la misma construcción que había hecho para un solo municipio, con el igual y el OR. Lo que podemos hacer, si tenemos muchos elementos a seleccionar, es realizar la selección usando un vector. Entonces aquí definimos un vector con los municipios que queramos seleccionar. Ponemos la condición sobre el mismo campo y en lugar de igual usamos in, que define la condición de que los valores de este campo estén incluidos en este conjunto. Y ahí tenemos todos los municipios. Con eso estamos accediendo a filas concretas de una capa. A continuación vamos a ver la tabla de atributos de una capa. Aquí tenemos la capa censo con todos los datos que tiene, nos muestra las 10 primeras filas y tenemos los datos hasta el 2018. Podemos consultar una columna concreta, en particular esta del censo total del año 2018, y lo que tenemos es un vector. Ahora, si recordamos lo que hicimos en la introducción a R, para acceder a esa misma columna podíamos indicarlo de esta manera, indicando el nombre de la columna entre corchetes. Lo ejecutamos y ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos esta columna, pero adicionalmente nos muestra la columna geometría. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que el paquete SF ha intervenido aquí y ha redefinido esta función que está definida a nivel de data frame. ¿Y qué es lo que hace? Pues devuelve la columna seleccionada, pero adicionalmente le añade la columna geometría. Vamos a hacer una prueba.
A esto le vamos a llamar pru. Y pru es una capa que tiene ese valor y tiene esa columna geometría. Entonces, si aquí hacemos plot pru, nos muestra la capa directamente de manera automática y nos muestra la única columna que tiene. Ya lo hicimos anteriormente para todas las columnas y seleccionaba 9. Si solamente hay una, pues lo hace de esa manera. Entonces nosotros podríamos hacer eso para cualquier capa de censo. Por ejemplo, en lugar de pru voy a coger censo y al poner $, a ver lo que pasa. Me presenta por aquí todos los campos que hay definidos. En la ayuda es una ayuda que da RStudio. En lugar de 2018 total, voy a coger el total de 2017. Y directamente no tengo que indicar geometría. Me está mostrando el valor de esa columna. Como es un vector, me lo representa de esa manera. Si quiero que me lo represente geográficamente, pues lo que tengo que hacer es poner la representación geográfica. Si selecciono esto y cojo el corchete, me lo pone en los dos lados. Si selecciono esto, le pongo las comillas, me lo pone en los dos lados. Y le pongo la coma delante. Y ahora, aquí lo tengo. Tengo la representación del total de 2017, pues, en función del campo que acabo de seleccionar. Es decir, si selecciono una columna, es como si tuviera una capa geográfica independiente con esa columna y con los datos geográficos que incorpora. En este caso, tengo dos columnas. Pues tengo esas dos columnas con el campo geográfico adicional. Puedo seleccionar eso para un municipio en concreto. Y lo que tengo es una fila. Es una capa geográfica exclusivamente con una fila. Que también podría... Voy a hacer un plot de esto. ¿Qué me saldrá? Pues me saldrá, como es una capa geográfica que tiene dos columnas, tal como funciona R, lo que me hará será una representación de cada una de esas dos columnas. Me dividirá esto en dos y lo representará, cada una de esas. Bueno, pues como solamente hay un valor, es un poco una representación que no sirve de mucho, pero me está representando el valor del 2015 y el del 2018. Vamos a seguir haciendo operaciones sobre la tabla de atributos. En particular vamos a leer una tabla en un data frame, una tabla de Excel, que era donde teníamos las actualizaciones. Entonces, aquí lo tenemos en datos, Granada y el nombre de Excel. Si queremos asegurarnos, pues aquí estará, está en SIG, datos, no lo tengo en la carpeta Granada, lo tengo en la carpeta censo y se llama actualiza censo. Pues me vengo aquí y le digo rename para coger el nombre y aquí le pongo censo y aquí le pongo el nombre del archivo. Entonces lo leo. No puedo acceder a esta función porque necesito este paquete. No puedo acceder al paquete porque no está instalado. Pues me vengo aquí a paquetes, ya lo sabemos, lo instalo. Y ahora ya sí puedo leerlo. Perdón, lo que tengo que hacer primero es cargarlo y ya sí puedo leerlo. ¿De qué clase lo lee? Pues es un data frame y adicionalmente le han añadido una serie de clases porque ofrece funcionalidades adicionales al data frame. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es un data frame. Aquí tenemos que podemos ver los valores.
Y si nos venimos aquí a la variable, también lo podemos abrir como una tabla y podemos verlo con todo el detalle que queramos. Añadir un campo a la tabla de atributos. Nos venimos aquí y tenemos la función substring, que si queremos saber lo que hace no lo podemos imaginar, pero nos venimos aquí a ayuda y la consultamos y nos da los detalles de esa tabla, esa columna, y lo crea en una nueva columna que se llama código. Estamos haciendo una operación vectorial. En otro lenguaje de programación habríamos tenido que programar un bucle para hacerlo para cada uno de los elementos, y aquí estamos haciendo una operación vectorial sobre la columna municipios. Entonces, aquí tenemos el valor de código. Tenemos los valores que hemos obtenido. Ya sabemos para qué teníamos que obtener ese valor. Se trataba de unir las tablas, que ya lo hicimos en la práctica de QGIS, y para ello tienen que tener un campo en común. Entonces, el campo en común lo veíamos que se conseguía añadiendo un campo código, que tuviera exclusivamente el valor numérico del código del municipio. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de unir la capa censo con la tabla T mediante la columna código de municipio y código que acabamos de definir. Y queremos incluir todos los valores de X, que X es censo. Si no, podríamos seleccionar incluso aquí lo que quisiéramos añadir. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos en censo, hemos añadido los valores nuevos, unidos mediante el campo código que hemos añadido. Una función que uso frecuentemente para trabajar con data frames es deput. ¿Qué es lo que hace? Pues nos da una manera de construir lo que pongamos aquí dentro. ¿Y qué es lo que pongo aquí dentro? Pues en este caso los nombres de la capa censo. Esos son los nombres de la capa censo. Pues deput me indica cómo construir una estructura con esos nombres. Aquí lo tengo. Me ahorro escribir un montón de cosas. Lo copio y lo pego aquí. Eso es lo que he hecho aquí. Y ya tengo todos los nombres. Esto generalmente se le da aquí y le dice reformatear código. Y lo pone así. Y entonces aquí pues selecciono exclusivamente lo que quiero y no me equivoco escribiendo. Les cambio el orden, puesto de incremento y municipio. No lo quiero. Lo suprimo. Etcétera. Eso es lo que he hecho para conseguir esto. Tengo del censo, el código del municipio, lo que me interesa. Y los datos de los censos totales, de hombres y de mujeres, de los que tenía originalmente y los que he añadido de los últimos años. Lo que hago es seleccionar de esa capa exclusivamente lo que me interese. Tengo un filtro en las columnas. Lo ejecuto y ya tengo censo exclusivamente con los datos que me interesan. Si lo quiero como he hecho antes, lo puedo ver aquí. Tengo para cada municipio los datos originales que tenía y aquí los datos adicionales de censo. Y aquí los datos geométricos. Internamente como los guarde R. Consulta sobre la capa de atributos. ¿Qué es lo que quiero? Pues quiero, por ejemplo, comparar los datos del censo del último año respecto al anterior. Pongo un filtro sobre un data frame y quiero los que sean exclusivamente mayores que 0, los que haya aumentado el censo de población. Si ejecuto esa selección, veo que es un vector de booleanos y estoy seleccionando del censo
mediante ese vector de booleanos las filas que cumplen esa condición. Aquí tengo los municipios que cumplen esa condición. Me muestra los primeros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, por ejemplo, siguiendo lo que habíamos hecho en QGIS, defino un campo incremento calculado a partir de esos dos campos. Una operación vectorial. Tomo un vector, tomo el otro y hago la diferencia y defino un nuevo campo. Ahí tengo el campo incremento con los valores que ha obtenido. Si quiero, puedo seleccionar los que tengan un incremento mayor que 0. Y estos son los que han tenido un incremento mayor que 0. Y con eso los puedo representar. Funciona como una capa cualquiera. Guardar una capa. Puedo guardar cualquier capa, cualquier selección que he hecho, en el formato que quiera. En este caso lo voy a guardar en el mismo formato que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tengo, con lo del censo, tengo municipio Granada y le he puesto este sufijo. Entonces, aquí le paso el parámetro del ETDSN true. Si ya existe, este es el DSN, lo sobrescribe. Entonces, el objeto que escribo es este censo que acabo de actualizar y lo guardo en la carpeta datos Granada con ese nombre. Me da una serie de avisos, me dice que use warnings para verlo, que use esta función para verlo. La puedo copiar. Lo puedo ver aquí, a ver qué ha pasado. Me salen aquí una serie de avisos, en concreto pues son 33. El área, la que está dando problema, que es un número más largo respecto al campo en el que se almacena. Recomiendo hacer siempre es usar QGIS. Aquí me vengo a la carpeta de favoritos, en datos, en Granada, y aquí tengo, esta es la que he añadido. Esto está perfecto. Aquí está el área. Está considerando decimales y seguramente haya añadido más decimales de la cuenta, porque el área se ve correcta, no se ven valores a null ni nada. Entonces puedo ignorar estos avisos que está dando. A continuación vamos a ver cómo añadir elementos a la representación de las capas. En primer lugar vamos a ver cómo mostrar etiquetas. He hecho pegar y se ha pegado aquí en la parte de la consola de R. También lo puedo ejecutar, pero si lo quiero ejecutar y guardar, lo tengo que tener pegado aquí. Entonces, aquí tenemos la selección. A ver lo que hace ahora. Ha ignorado lo anterior. No ha ignorado lo anterior. Se ha quedado con lo que tiene por aquí de antes. Entonces, lo tengo que ejecutar de nuevo. Se queda. Me vengo aquí. Y ahora ya sí. Es decir, aquí puedo escribir directamente también comandos a R. No tienen por qué pasar por el editor de texto. Y el error que he cometido ha sido pegar aquí lo que quería pegar aquí arriba. Como tenía el cursor aquí abajo, entonces una vez que la situación de la consola de R es correcta, puedo pasarle comandos desde aquí arriba. Defino la variable selección con un municipio, como había hecho antes, y ahora defino una nueva capa exclusivamente con ese municipio. Y a continuación lo que voy a hacer es representar exclusivamente el municipio seleccionado en un determinado color y lo añado a esa representación. Ahí se ha pintado en el color que he indicado. Y ahora lo que le voy a hacer es añadir en las coordenadas que me da el centroide de cada municipio la etiqueta que es el nombre del municipio. Y le doy la ubicación
respecto al centroide y el tipo. Aquí la verdad es que se ve poco. Le hago zoom y eso es lo que obtengo, porque hay demasiados municipios para la resolución que estoy usando. Si quisiera solamente hacerlo para el municipio seleccionado, ¿qué es lo que debería hacer? Mostrar el texto solo para el municipio seleccionado. Las coordenadas debería coger, en lugar de censo, pues debería coger municipio cel. Voy a hacerlo. Las coordenadas que las saque de municipio cel, la etiqueta del municipio cel. Y ahora vuelvo a hacer un plot. En este caso lo voy a ver aquí en grande. Solamente muestra la etiqueta para el municipio que había seleccionado. A la hora de presentar mapas, pues hay un paquete que se llama tmap, que lo voy a cargar y me va a dar error. Ya sabemos por qué. Pues entonces lo que hago es instalarlo. Me instala una serie de paquetes adicionales. Y ahora ejecuto esta función que tiene una peculiaridad, y es como la implementa este paquete, que es que se le pasan parámetros de esta manera. Mediante más le voy añadiendo a la función original parámetros definidos mediante esas funciones auxiliares. Entonces, por ejemplo, le digo que lo llene de blanco, que ponga los bordes, que se define el texto a partir del campo municipio, etc. Si queremos usar ese paquete y sacar todo el provecho que ofrece, pues hay que estudiarlo un poco. No me encuentra la función tmshape, porque lo que no había hecho todavía era cargar la librería tmap. Aquí me avisa de una serie de noticias y ahora ya me hace lo mismo que había hecho antes, pero con este paquete. Representar información numérica. Ya hemos representado información numérica antes, pero aquí vamos a representar el incremento como hicimos en las prácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues ya, como he comentado antes, tomamos la capa censo y al seleccionar incremento nos devuelve una capa geográfica que solamente tiene incremento y la geometría. Y eso es lo que representamos. Y le ponemos el título Granada. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. La representación del campo incremento para todos los municipios de Granada. Y aquí tenemos la representación con la escala de colores según el valor de ese campo. Esto mismo lo podíamos hacer, o similar, con el paquete tmap, mediante la función tmshape, y añadimos el campo incremento, que es el que se rellena, le añadimos bordes, lo ejecutamos, nos avisa de que una variable es positiva y negativa, y entonces la podríamos representar de otra manera, y aquí tenemos el resultado. ¿Por qué estamos usando el paquete tmap? Pues porque veremos a continuación ofrece unas funcionalidades que nos interesa usar. Para guardar la salida del proyecto, vamos a empezar guardándola como una imagen. Por ejemplo, definimos que queremos un archivo que se llame selección, el tipo de archivo,
Y ahora lo que representemos nos lo va a guardar en el archivo que hemos indicado. Y ahora desactivamos el dispositivo para que guarde el archivo. Y lo siguiente no lo guarde en archivo. Tenemos que tener en nuestra carpeta de trabajo selección PNG. Bueno, lo podemos ver aquí, de hecho. Aquí está, selección PNG. Lo podemos abrir y esto es lo que ha generado. Imprimir un mapa. En lugar de guardar una imagen, vamos a usar lo mismo para generar un archivo PDF. Y adicionalmente le vamos a situar la estrella que apunta al norte, la escala, todo eso. Si queremos modificarlo, pues deberíamos estudiar un poco esta función. Definimos el archivo de salida y a continuación ejecutamos la función que representa la salida. Nos da el mismo aviso de antes de que incremento tiene valores positivos y negativos, y ahora desactivamos la salida. Y por aquí tiene que estar selección PDF. Lo abrimos y este es el resultado que obtenemos. La estrella al norte, el código de colores según el campo que habíamos seleccionado, etc. Y por último vamos a generar un mapa para la web. Pues se hace exactamente igual. Definimos la salida, le indicamos que queremos que la salida sea de modo vista y aquí definimos la representación del mapa que queramos. Está trabajando y aquí nos lo muestra. Por último le podemos decir que ya lo siguiente lo haga para plot. Aquí podemos ver el mapa, lo podemos abrir en una nueva ventana y lo podemos ver como queramos. Podemos seleccionar las capas, todo eso se puede configurar, o nuestras capas, podemos elegir la del censo, la del municipio, como queramos. De hecho, también nos permite exportarlo como una página web. Me dice que requiere una serie de paquetes adicionales que no tengo instalados. Entonces le digo que sí me los instale. Los instala y ya me indica dónde quiero que lo guarde. Pues bueno, quiero que me lo guarde directamente en SIG. Y le pongo ejemplo web. Y me lo abre en el navegador. ¿Vale? Una página web. Y yo puedo entrar y modificarlo como quiera. Aquí tengo el archivo web que podría abrir y modificar el código JavaScript que ha generado, pues, para representar lo que hay. Lo puedo modificar, cambiar las fuentes, cambiar lo que necesite. Aquí tengo mi aplicación web. Tengo el punto de partida de la aplicación web para lo que necesite hacer. Y con esto hemos repetido con R lo que habíamos hecho con QGIS. Y de igual manera también lo podríamos haber hecho con Python.